Debo de ser la protagonista de un viaje en el tiempo con la peor suerte de todas. Apenas abrí los ojos, sin siquiera tener tiempo de admirar la lujosa cama donde cabrían 8 personas acostadas en fila. Junto a la cama, ese hombre vestido con una túnica de dragón, con la ropa toda desarreglada. Ni siquiera me dedicó una mirada directa. Con un gesto frío, agitó su manga. «Guardias, transmitan mi decreto. Depongan a la emperatriz y envíenla al Palacio Frío». En ese momento mi cerebro explotó. Yo, la emperatriz, depuesta, al Palacio Frío. Me llamo Xiazu. Sin haber disfrutado ni un segundo de la extravagancia de ser emperatriz, fui arrastrada a la fuerza por 5 hombres fornidos hasta el Palacio Yunxia. Mi ajuar, aparte de un edredón, un camisón, solo quedaba una horquilla de jade que no podía quitarme. Y además una dama de compañía, Kui, que no hacía más que llorar. «Señorita, ¿cómo vamos a sobrevivir?» Kui lloraba a lágrima viva. Pero yo, en cambio, revolvía el Palacio Frío con un fervor que ni te imaginas. El edredón raído que dejó la inquilina anterior, batatas a las que les había salido moho, y una chaqueta de algodón mugrienta. Ese emperador basura es demasiado cruel. Te acuestas conmigo y al día siguiente me das la patada. Ni siquiera me dejó una olla para cocinar. Ya que tú no tienes piedad, no me culpes por ser despiadada. Al día siguiente, me llevé a Kui, arranqué unos ladrillos de la pared, y monté una cocina improvisada. No hay tuberías de agua. Cavamos nuestro propio pozo. No hay leña. Desmonté la estantería de antigüedades y me quedé tan ancha, mirando el terreno baldío que llenaba todo el patio. Solo tenía una idea en mente. Mientras esta servidora pueda cultivar sus propias verduras, hasta el Palacio Frío puede convertirse en una mansión. Sin embargo, justo cuando estaba en el suelo, labrando la tierra para las cebolletas silvestres, la gran puerta del Palacio Frío, siempre cerrada, se abrió de repente. Soy Xiazu, emperatriz depuesta del Palacio Frío. Mi primer mes en el palacio. No vi ni un pelo de perro. El segundo mes, las hermanas del harén finalmente hicieron cola para venir a contemplar mi desgracia. La primera en llegar fue la noble consorte Li. Vaya despliegue de pompa y boato. Le faltó poco para pisotearme la cara directamente. Pero en el instante en que cruzó la puerta, se quedó de piedra. Kui y yo estábamos agachadas en un rincón, metiendo con fuerza un palo de madera en una madriguera de ratas. «Señorita, ¿por qué no las ahogamos con agua? Si las exterminamos, ¿qué comeremos mañana? Las ratas se reproducen rápido. Tenemos que asegurar un desarrollo sostenible». La noble consorte Li observaba, mientras yo, con gran pericia, pisaba la cola de una rata gorda. Su carita se puso pálida del susto. Salió huyendo a toda prisa mientras gritaba. «¡Qué lástima! Se fue demasiado rápido. No me dio tiempo a pedirle un poco de sal». La siguiente fue la virtuosa consorte San. Apenas entró en el patio, vio a Kui despellejando una serpiente con sus propias manos. Esa escena tan sangrienta hizo que esta delicada damisela se desmayara en el acto. La última en llegar, la consorte virtuosa, y fue más serena. Observó en silencio cómo cocinaba una olla de sopa de rata y champiñones sin sal. «Hermana, ya no eres la de antes». Revuelvo la olla de barro con un palo, mientras me río para mis adentros. La antigua emperatriz murió hace tiempo. Ahora soy Niouru, la granjera Xiazu. Después de que la concubina Ide se fue, no me envió la sal, pero en su lugar, me envió a un hombre. Me llamo Xiazu. Estoy en el Palacio Frío, y acabo de conseguir mi primer capital semilla. Ajos. Jingsen, pequeño eunuco enviado por la concubina Ide, no solo trajo la sal, sino que también me pasó a hurtadillas unos dientes de ajo. Al ver esos ajos, estuve a punto de hacerle una reverencia de agradecimiento a Jingsen. Pero una no puede vivir solo de verduras. Mi fuente de proteína se basaba en ratas y serpientes. Y ya estaba harta. Puse mis ojos en el estanque del Palacio Kingu. Allí hay carpas koi. Y también raíces de loto. Es básicamente un buffet libre natural. A altas horas de la noche, llevé a Kui conmigo. Usamos los ganchos de las cortinas de la cama como anzuelos. Nos quedamos junto al estanque alimentando a los mosquitos toda la noche. «Señorita, ningún pez pica el anzuelo. Regresemos». Tan furiosa estaba que le juré al cielo: «Si me das una trampa para peces, estoy dispuesta a que el canalla del emperador sea impotente por un año». A la mañana siguiente, justo en el centro del patio, había realmente una trampa para peces exquisitamente tejida. Me quedé en shock. ¿Acaso hay de verdad algún dios en este Palacio Frío? Lo más extraño fue que, durante 4 días seguidos, siempre que ponía la trampa junto a mi cama, al día siguiente, había una carpa enorme saltando dentro. Kui y yo comimos estofado de carpa. Estaba tan rico que hasta lloramos. Llené un tazón grande con pescado y lo puse en el suelo despejado, juntando mis manos en oración. «Gran Dios,
Esta fiel servidora cambiaría la vida de ese hombre tóxico. Por un puñado de semillas de chile y un frasco para encurtidos. Apenas terminé de hablar. Desde el sótano, se escuchó de repente una risa fría muy leve. Soy Xiaozu. En el Palacio Frío. No me asusta la falta de dinero, sino los mosquitos. Para escapar de ellos, se me ocurrió llevar a Cuicui a dormir al aire libre. ¿Quién iba a saber que a medianoche caería un rayo? Bajo la lluvia torrencial, el techo de la leñera trasera quedó con un agujero enorme. Antes de que pudiera llorar por mi leña seca, se oyó un estruendo en el patio delantero. La puerta principal se cayó. Un grupo de guardias irrumpió en el lugar. El guardia que iba al frente y yo cruzamos miradas muy de cerca. Señora, el que hablaba era Li Yuan. Le salvé la vida una vez en el pasado, para que no me usaran como escarmiento. Les encajé a cada uno una col como soborno para que guardaran silencio. Zhang Guyan, el líder, miraba la col en su mano, con una mirada de lo más compleja. Desde entonces, este capitán Zhang se convirtió en un visitante frecuente del Palacio Yunxia. Hoy trae clavos, mañana trae tablones de madera, e incluso me consiguió una gallina viva. Mientras yo me arrastro por el tejado colocando tejas, él está abajo pasándome el trapo. Así es la vida en el Palacio Frío. Esto parece cada vez más un resort de turismo rural. Pero esta vida tranquila no duró mucho. Para conseguir medicina para cierto hombre misterioso, fingí caerme del techo. Me pegué un buen porrazo de nalgas. Zhang Guyan se volvió loco de preocupación. Me cargó en brazos y corrió hacia la casa. Pero lo que él no sabía era que en el cuarto secreto del sótano estaba escondido Su Zhen, un asesino gravemente herido. Zhang Guyan insistía en bajar al sótano a buscar un ratón. Esa mano que sostenía la daga ya estaba asomando por entre el montón de repollos. Soy Xiaozu, y juro que este es el momento más incómodo que he vivido en mi vida. En el sótano, Zhang Guyan sostenía una antorcha buscando el origen del ruido. En el cuarto secreto, el asesino Su Zhen empuñaba su daga listo para matar, para salvar a mi mano de obra logística. No me quedó de otra que usar mi arma secreta. Señor Zhang, deje de buscar. Me duele la barriga. Me agarré la cintura y solté un grito de dolor. Finalmente logré engañar a este cabeza de chorlito. En cuanto se retiró, fui gateando a toda prisa al sótano, y saqué arrastrando a Su Zhen, que se había desmayado. Para salvarlo, le quité toda la ropa de la parte superior. Lo limpié y le di de beber agua. ¿Y quién iba a decir que lo primero que soltaría este tipo al despertar sería: ya me has visto todo el cuerpo? Cuando piensas hacerte responsable. Vaya sinvergüenza de pacotilla. Después de esto, mi vida en el Palacio Frío se volvió un completo caos. Zhang Guyan me traía arroz y harina, a veces a escondidas y otras no. Su Zhen aparecía y desaparecía como un fantasma trayéndome pollos y pescados. Estos dos hombres. Uno quería llevarme lejos, fuera del palacio en secreto. El otro quería que fuera la señora de su guarida. Pero yo no quería elegir a ninguno. Solo quería prosperar con mis repollos y mis conejos. Hasta que llegó el festival del tercer día del tercer mes. La concubina y de repente entró en labor de parto. Todo el palacio salió corriendo a atenderla. Su Zhen apareció ante mí disfrazado de eunuco. Con una mirada gélida me dijo: cambies de ropa rápido. El fuego ya ha sido encendido. Esta es su única oportunidad de escapar. Al mirar atrás, mi campo de repollos que cultivé con tanto esfuerzo por un año estaba siendo devorado poco a poco por las llamas. Me llamo Xiaozu. Me esforcé al máximo por huir del Palacio Real. Cuando parecía que por fin alcanzaría la libertad, una frase de mi sirvienta Cuicui casi hace que me dé un síncope allí mismo. Señorita, ese valioso brazalete de jade. Olvidé traerlo. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Ese era mi único capital inicial para mi startup. Era mi indemnización por dejar al estúpido del emperador. Y el tal Su Zhen todavía tiene el descaro de burlarse a mi lado, diciendo que para no levantar sospechas ante el señor Zhang, el brazalete debía quedarse como ofrenda funeraria. Su Zhen, ahora mismo no tengo ni un centavo. ¿Acaso pretendes que viva del aire? Él ni se inmutó. De un movimiento me puso en la muñeca un par de brazaletes muy pesados. Ya te lo dije. Lo que haya en el palacio, yo te lo devolveré por duplicado. Si logras gastarte todo esto en esta vida, reconoceré tu talento. Miré ese par de antigüedades en mi muñeca, de una calidad muy superior. Está bien, aceptamos el trato. Cuando se tiene dinero, se habla con propiedad. Usamos el pasadizo secreto que Su Zhen ya había preparado, antes de que el gran incendio devorara el Palacio Yunxia. Desaparecimos por completo al amanecer en la capital. En el cruce de caminos, un caballo veloz pasó a toda prisa. Sobre el caballo estaba un Zhang Guyan con el rostro lleno de pánico. Probablemente escuchó la noticia del incendio, y corría desesperado hacia el fuego. Me acurruqué en el pecho de Su Zhen.
bajando la mirada bajo mi sombrero de paja. Adiós, señor Zhang. Solo piensa que aquella dama de las verduras, que amaba cultivar la tierra, ha muerto entre las llamas. Su Seng me llevó de la mano a un carruaje para salir de la ciudad, y me entregó un salvoconducto flamante. El nombre escrito en él era Su Qingwan. Tras medio año de haber escapado del palacio, finalmente comprendí una gran verdad. No se puede confiar en los hombres. Solo los negocios nunca me traicionarán. La fortuna de Su Seng era mucho más sólida de lo que imaginaba. Me compró una pequeña residencia de 2 patios en la ciudad de Hangzhou, además de 2 locales comerciales muy cotizados frente a la calle. Más tarde me enteré de que su cuartel general en aquella casa destartalada era solo una fachada. Su verdadera identidad era el hijo único del príncipe Dingbei de la dinastía anterior. Todos estos años, mientras aceptaba encargos para asesinar al tirano, también gestionaba en secreto negocios de hierbas medicinales y pieles por todo el país. Me arremangué las manos e inicié el kit básico de toda mujer que viaja en el tiempo: abrir un restaurante de hot pot y una tienda de cosméticos. Mi experiencia cultivando en el Palacio Frío durante 2 años fue muy útil. Conseguí pimienta de Sichuan de la frontera sur, y traje patatas de las regiones occidentales. El día de la inauguración del hot pot, toda la calle se volvió loca con ese aroma picante y fresco. Kui Kui se vistió de hombre, y se convirtió en el gerente de la tienda. Y yo me convertí en la persona que despertaba la curiosidad de todo Hangzhou. La misteriosa señora Su. Su Seng tampoco se quedó de brazos cruzados. Aparecía y desaparecía constantemente. Un momento iba al sur a recolectar pieles para mí, y al otro iba al mar del este a traerme mariscos. Siempre que yo abriera la boca, no había nada que él no pudiera conseguir. Pero había un asunto, que siempre fue una espina clavada en mi corazón. Aquella mujer guerrera que siempre intentaba asesinar al emperador. ¿Quién era en realidad? Cada vez que preguntaba, Su Seng se escurría como una anguila. Hasta que una noche lo acorralé en la puerta del estudio, sacando un cuchillo de cocina por la espalda. Su Seng, si hoy no me dejas claro quién es esa vieja amante, y no me das una explicación, ni sueñes con volver a entrar en mi cama. Su Seng miró mi semblante serio, suspiró profundamente, cerró la puerta con llave, y empezó a desvestirse frente a mí. Como Su Qingwan, había imaginado 1000 rostros para ese asesino, pero nunca se me ocurrió que aquella mujer que traía de cabeza al emperador, esa asesina experta, fuera en realidad el hombre con el que comparto almohada. Frente a mis ojos, Su Seng se quitó la túnica roja de esposo, con una destreza que me dejó el corazón en un puño. Él se sentó frente al espejo, se puso polvos, se delineó las cejas, y se pintó los labios. En menos de 15 minutos, alguien más glamurosa que yo, e incluso más coqueta, una belleza legendaria, apareció así de radiante ante mis ojos. El cuchillo de cocina en mi mano, ¡clang!, cayó al suelo de golpe. Gran héroe Su, ¿qué es esto? ¿Es una de tus habilidades secretas? ¿O tienes algún fetiche extraño? Su Seng me miró con resignación. Es gajes del oficio. Para asesinar al emperador, disfrazarse de bailarina o de concubina favorita es lo más fácil para acercarse. Para engañar al emperador en aquel entonces, entrené 3 meses enteros en un burdel. Solo de pensar que ese perro emperador casi se acuesta con mi marido, se me revolvió el estómago por completo. En nuestra noche de bodas, sin velo nupcial ni brindis ceremonial, miré el rostro de Su Seng, que de mujer era más hermoso que el mío, y grité con indignación: cancelo la boda, vete a amarte a ti mismo frente al espejo. Pero él me atrajo hacia sus brazos de un tirón, con una voz tan profunda que me robó el alma. Qingwan, ya has visto lo que no debías ver. Para arrepentirse ahora. Es demasiado tarde. Estaba a punto de bajar la cabeza para besarme, cuando de repente se escuchó un golpe urgente en la puerta. Señora Su, hay un oficial de apellido Zhang en la puerta que solicita verla. Me llamo Su Qingwan. Nunca imaginé que Zhang Guyan lograría encontrarme en la ciudad de Hangzhou, aunque ya llevo casi un año muerta en el Palacio Frío. Al ver a ese hombre en la puerta, que parecía haber envejecido un mundo, mirándome fijamente como si estuviera en shock, me sentí tan culpable, que por poco le estampo la base del caldo de la olla caliente en la cabeza. Zhang Guyan vestía ropas civiles, con una mirada de una tristeza absoluta. NNG, ¿realmente es usted? Antes de que pudiera pensar en cómo hacerme la tonta, Su Seng ya había salido del patio trasero, rodeando mi cintura con su brazo, con una sonrisa tan provocadora que daban ganas de golpearlo. Señor oficial, se ha equivocado de persona, ¿verdad? Esta es mi esposa. El ambiente era tan incómodo que se podía cortar con un cuchillo.
No tuve más remedio que tragar saliva e invitar a Zhang Guyan a entrar a tomar una taza de té. Resulta que él renunció a su cargo. Encontró entre las ruinas del Palacio Frío mi horquilla hecha añicos. Guardó luto durante medio año. Y al final, se negó a creer que yo realmente hubiera fallecido. Como un acosador, recorrió todo el país de norte a sur. Hasta que en mi restaurante de olla caliente olfateó ese aroma tan familiar a los fertilizantes que yo hacía en el Palacio Frío. NNG. Mientras usted esté bien, podré estar tranquilo. Zhang Guyan sonrió con amargura. Y sacó de su pecho el fragmento de la lámpara de conejo que yo tenía, el cual él había guardado en secreto tras mi muerte. La mirada de Suseng se ensombreció. Y de inmediato sacó una invitación de su manga. Ya que el hermano Zhang está aquí, ¿por qué no te quedas a nuestra fiesta del primer mes antes de irte? Soy Su Qingwan. Mis días felices en la ciudad de Hangzhou están por terminar. Porque Li Yuan también ha llegado. Aquel pequeño guardia que frente al Palacio Frío gritaba que ganaría méritos militares para Cuicui. Ahora se ha convertido en el gran general de la frontera. Y él es aún más drástico. Directamente secuestró a Cuicui de mi caravana comercial. Al principio Cuicui se negaba a reconocerlo a muerte, insistiendo en que se llamaba Tang Yukui. Pero Li Yuan sin rodeos estampó un contrato sobre la mesa. Si quieres vivir tranquila, puedes hacerlo. Pero si bloqueas mi destino matrimonial, no tendré piedad contigo. A menos que me case contigo. No permitiré que te cases con nadie más en toda tu vida. Veo la forma en que esos dos interactúan. Y es exactamente igual a la de mi Suseng. Ambos pertenecen a la facción de los sinvergüenzas caraduras. Mi residencia, que solía ser tan tranquila, ahora está repleta. Ex empleados del Palacio Imperial. La ex emperatriz. El ex guardia. El ex asesino. Y la ex sirvienta. Los 4 estamos reunidos comiendo estofado. Cuicui está ocupada persiguiendo a Li Yuan con una escoba para matarlo. Zhang Guyan mira el enrejado de uvas por la ventana. Y de repente pregunta: si en aquel entonces yo te hubiera llevado primero, ¿habrías venido conmigo? La mano de Suseng apretó con fuerza su copa de vino. Yo pesqué un trozo de tripa del estofado, sonriendo con los ojos entrecerrados. Señor Zhang, en la vida no existen los si hubiera. Solo existen los resultados. Y el mío es ser una jefa millonaria aquí en Hangzhou. De pronto, la puerta principal fue derribada. Ginseng entró corriendo, jadeando desesperado. Mi señora, esto es un desastre. El perro del emperador trajo a la nueva emperatriz de gira por el sur. Y están por llegar a Hangzhou. Me llamo Su Qingwan. Pensé que mientras mi muerte fuera lo bastante creíble, ese perro del emperador no volvería a molestarme en la vida. Pero ¿quién iba a imaginar que este tipo en su gira por el sur, en lugar de ver las famosas montañas y ríos, insistiría en venir a comer estofado a mi pequeña y humilde tienda? En ese momento, yo estaba en la cocina cortando carne con el velo puesto. Ginseng entró atropelladamente, con la voz ya quebrada por los gritos. Mi señora, rápido, huya. Ese hombre que está sentado en la mesa 2, con una cara que grita: soy el perro del emperador y nado en dinero. Es nuestro antiguo jefe. Casi me corto los dedos con el gran cuchillo de cocina. Qué mala suerte la mía. Habiendo miles de locales en Hangzhou, tenía que elegir precisamente mi restaurante de estofado de col. Me ajusté el velo rápidamente. E incluso me pinté a propósito un enorme lunar de alcahueta en el rabillo del ojo. Nada más salir al salón con los platos, escuché al emperador suspirar. El sabor de esta col. Porque huele exactamente igual a ese fertilizante del Palacio Yunxia. Sentada a su lado, la concubina Ide. Oh, no. La actual emperatriz y tenía una cara de incomodidad como si se hubiera tragado una mosca. Agaché la cabeza. Y fingiendo una voz aguda, pregunté: estimado cliente, ¿lo desea con extra de picante o con ese toque de pimienta que adormece? El emperador levantó la vista y me miró. Un destello de duda cruzó por sus ojos. Pero pronto su atención fue capturada por el mondongo que hervía en la olla. Dueña, ese acento suyo me resulta extrañamente familiar. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me salía por la boca. Suseng, sentado en un rincón, ya tenía la mano puesta sobre la daga oculta bajo la mesa. Soy Su Qingwan. Parece que ese perro emperador se volvió adicto a mi hot pot. Viene a la tienda todos los días como si fuera un cliente VIP, para que no se me caiga la máscara y descubra quién soy. Le rogué a Suseng que me enseñara ese truco suyo. La técnica de maquillaje de asesino que equivale a un cambio de rostro total. Mientras Suseng aplicaba capas y capas sobre mi cara, soltó una risita fría y llena de celos. Qingwan, con tal de evitar a tu exmarido, ¿estás dispuesta a llevar este maquillaje tan feo? Me parece que no tienes miedo de que te reconozca, sino de que al reconocerte, se arrepienta de haberte repudiado en aquel entonces. Le di un manotazo en el muslo. Menos charla.
A esto se le llama lujo silencioso con mucha esencia. Al terminar el maquillaje, el espejo reflejaba a una mujer de piel amarillenta y llena de pecas. Una mujer realmente fea. Incluso Cuicui al verme, daban ganas de pedir un reembolso. Recuperé mi confianza y fui con paso firme a servirle la comida al emperador. El emperador comía sudando a chorros, cuando de repente soltó los palillos y se quedó mirando fijamente el par de brazaletes en mi muñeca. ¡Rayos! Estos brazaletes me los regaló Susen, aunque no son los originales. Esta artesanía imperial no escapa a sus ojos expertos. Dueña, estos brazaletes, ¿de dónde los sacaste? La voz del emperador se volvió gélida. Los guardias ocultos en los alrededores se tensaron al instante. Me armé de valor y, secándome las lágrimas, empecé a inventar una historia. ¡Guau, guau! Estimado cliente, no se imagina. Este es el único recuerdo que me dejó mi difunto esposo. Él decía que antes trabajaba en el palacio, encargado exclusivamente de reparar el tejado de la reina. Al oír esto, el emperador, la copa que tenía en la mano, crack, la hizo añicos de un apretón. ¿Estará extrañando a la reina que murió en el incendio? ¿O estará sospechando de mi identidad? Soy Su Qingwan, aunque me puse un maquillaje horrendo. La intuición de esa campeona de las intrigas palaciegas, la reina, era demasiado aguda. Parecía haber notado mi influencia sobre el emperador, porque terminó enviándome una invitación para ser la chef temporal en el palacio itinerante. Esto no es una invitación para cocinar. Esto es claramente una invitación para ir a ver a la muerte. Susen quiso que huyéramos de inmediato, pero lo detuve. Uno puede huir por un tiempo, pero no para siempre. Ya que ella quiere ver una función, entonces le daré el espectáculo de su vida. En el banquete del palacio itinerante, la mesa estaba llena de manjares exquisitos. Sin embargo, la reina señaló deliberadamente aquel plato de col salteada y dijo: Su Majestad, mire esta col. No se parece a la que se cultivaba hace 3 años en el palacio Yunxia. El emperador se quedó mirando el plato, con una mirada oscura e indescifrable. Me quedé allí de pie, en el lugar de los subordinados, con la cabeza baja, fingiendo que no pasaba nada. De repente la emperatriz cambió radicalmente el tono de la conversación. He oído que la dueña no solo tiene un talento increíble para la cocina, sino que también sabe leer el destino. ¿Por qué no me lee la suerte a mí? Dígame, en esta ciudad de Hangzhou, ¿no habrá algún alma en pena escondida que no debería seguir con vida? La atmósfera en el salón del banquete se congeló al instante. En ese momento Zhang Guyan, vestido con su uniforme de comandante de la guardia, custodiaba la puerta. Me miraba fijamente la espalda, con una respiración tan agitada que incluso yo, estando al lado, podía oírla. Levanté la cabeza y miré directamente a los ojos de la emperatriz, con una sonrisa llena de intención. Su Majestad, si las almas en pena no descansan, es porque los hombres tóxicos de este mundo aún no se han extinguido. Soy Su Qingwan. Antes de que terminara el banquete, de pronto capturaron a un asesino en el palacio itinerante. La misma vieja historia de drama se repetía otra vez. Todo el palacio se volvió un caos total. Aproveché el desorden para esconderme en un almacén apartado. Apenas empujé la puerta, fui inmovilizada por un abrazo cálido y firme. Nuestra Señora, ¿cuánto tiempo más piensa seguir evitándome? Era Zhang Guyan. No reconoció mi rostro, pero sí reconoció mi voz, antes de que pudiera inventar una excusa. La puerta principal fue derribada de una patada. Susen, vestido de negro para misiones nocturnas, estaba en el umbral. En su mano llevaba el cinturón de oro que acababa de mangar de la cama del emperador. Comandante Zhang, abraza usted a mi esposa con demasiada fuerza. ¿Acaso tiene ganas de que nos midamos en un duelo? 3 personas. En este almacén tan estrecho. Era como volver a los viejos tiempos en el palacio Yunxia. Afuera, el fuego iluminaba el cielo, y los gritos de guerra de los guardias resonaban por todas partes. Zhang Guyan, con los ojos inyectados en sangre, miró fijamente a Susen. Fuiste tú quien se la llevó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Secuestrar a una emperatriz. Es un crimen capital que se paga con la ejecución de toda tu familia. Susen soltó una risa fría. Emperatriz. Solo sé que ella es mi Su Qingwan. En cuanto a esa mujer repudiada en el Palacio Frío, esa esposa abandonada, que supuestamente murió quemada, hace mucho que no tiene nada que ver con ese perro emperador. Registren todo. El asesino debe estar escondido aquí. Los pasos afuera se escuchaban cada vez más cerca. Susen dio un empujón, y en el suelo del almacén apareció una trampilla secreta recién hecha. Qingwan, entra en el sótano. Ya conocemos bien estos escondrijos. Soy Su Qingwan. Nunca imaginé que huyendo de una búsqueda terminaría en este embrollo. Un campo de batalla entre mi ex y mi actual. Dentro del sótano, yo estaba encogida en medio. A mi izquierda, mi marido asesino vigilando como un tigre.
A mi derecha el guardia que siempre me amó en secreto con cara de pena. Nuestra Señora. Renuncié a mi cargo. Ya compré la casa. La he estado esperando durante un año. La voz de Zhang Guyan era casi un susurro imperceptible. Hermano Zhang. No pierda el tiempo intentando ser el héroe. Qingwan ya está esperando un hijo mío. Susan. ¿De qué tonterías estás hablando? En mi vientre solo hay estofado, caramba. Justo cuando estábamos en medio de un caos total. La tapa del sótano se abrió de repente. Un rayo de luz amarillo brillante se filtró hacia adentro. Seguido por las botas de cuero del emperador, bordadas con dragones dorados. Su Qingwan. He estado buscándote por todo el palacio de viaje durante 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte ahí abajo? El emperador no estaba furioso. Al contrario, estaba extrañamente tranquilo. Se inclinó. Y me extendió la mano. Las coles chinas del palacio Yunxia han crecido muy bien este año. ¿No quieres volver a echarles un vistazo? Miré los rostros de estos 3 hombres. De repente todo me pareció un absurdo total. Hace 3 años. Fui arrojada al palacio frío como si fuera basura. 3 años después. Me he convertido en el tesoro por el que estos peces gordos se pelean. Me sacudí el polvo del trasero. Ignoré la mano del emperador. Y salté fuera del sótano por mi cuenta. Majestad. Ya no planto coles chinas. Ahora prefiero cultivar mi propio árbol del dinero. El emperador quiere restituirme mi puesto. En cuanto salió la noticia, toda la ciudad de Hangzhou estalló en chismes. La emperatriz y está llorando a moco tendido en el palacio. La consorte real y está en casa, rompiendo pañuelos de pura rabia. Toda la ciudad comenta lo mismo. Aquella mujer fea dueña de la tienda de estofados. Resulta ser la antigua emperatriz. Este giro de los acontecimientos. Ni el mejor guionista de novelas se atrevería a escribirlo. El emperador reservó todo mi restaurante de estofados. Incluso me pela los camarones personalmente. Qingwan. Sé que me equivoqué. Antes estaba cegado por los engaños de otros. Ahora te llevaré de vuelta al palacio. Te nombraré consorte Xian. Para que me ayudes a gestionar los 6 palacios. Tomé un fideo con los palillos. Lo sorbí con ruido y me lo tragué. Majestad. Este negocio que me propone no es nada justo. Antes era la emperatriz. Si vuelvo ahora para ser solo una consorte. Resulta que tras un año fuera del palacio. Hasta me han bajado el rango. Con que me des un príncipe. El puesto de emperatriz será tuyo tarde o temprano. Tener hijos. La tasa de natalidad en su harén es ridículamente baja. Me temo que si voy, mi vida durará 2 telediarios. Además, aquí en Hangzhou, gano oro a manos llenas cada día. Duermo con el gran héroe Susan. Y tengo al comandante Zhang a mi servicio. Porque iba a dejar de ser una jefa libre e independiente. Para ir a su palacio a vivir encarcelada. De pronto, la emperatriz irrumpió en la tienda con varias criadas. Llevaba en la mano una taza de té de un verde intenso. Su Qingwan. Ya que no quieres volver al palacio. Entonces quédate aquí para siempre. La emperatriz quería envenenarme. Pero olvidó un detalle. Los que están sentados en mi tienda de estofados. Son todos exaltos cargos del palacio. Antes de que pudiera acercarme el té envenenado. Li Yuan lanzó una patada voladora. Mandó la taza de té directamente al regazo de la emperatriz. Señora, no intente jugar con venenos delante de este servidor. ¿Acaso subestima usted los méritos militares de la familia Li? Li Yuan, vestido con su armadura completa, se plantó de forma imponente frente a la puerta principal. Jin Seng, empuñando un enorme cucharón, lideraba a un grupo de cocineros bloqueando la cocina. No tema, ama. Los hermanos del criadero real oyeron que alguien venía a arruinar el negocio. Y ya vienen de camino con los perros de caza. Cui Cui fue aún más ruda. Sacó el cuchillo de carnicero con el que había degollado a incontables conejos. Y lo clavó con fuerza sobre la mesa. Señora Yi. Aquella vez en el palacio Yunxia, cuando usted vomitó por todo el suelo. Esta servidora quiso decirle algo. En la vida, no se puede ser tan víbora como la consorte Yuansu. El emperador, al ver a toda esa sala de antiguos subordinados rebelándose, se puso verde de la rabia. Zhang Guyan. Li Yuan. Es que planean una rebelión. Zhang Guyan se desató en silencio su espada. Se arrodilló en el suelo y dijo: Majestad, mi vida le pertenece a la señora, pues ella me la salvó. Si hoy alguien intenta tocarla, este humilde servidor no tendrá más remedio que desobedecer sus órdenes. Susan aprovechó el caos para saltar el muro, prendiendo fuego al heno del patio trasero. Qingwan, el carruaje está listo. El fuego ya se ha propagado. Huyamos una vez más. El emperador ordenó el cierre total de la ciudad. Estaba decidido a capturarme. Susan, Cui Cui y yo fuimos rodeados en la puerta de la ciudad. Parecía que la Guardia Imperial nos iba a atrapar como a ratas. Susan, ¿qué hacemos? Esta vez no hay ningún agujero por donde escabullirse.
Yo abrazaba con fuerza mi bolsa de ahorros privados. De pronto Susan sonrió. Se desabrochó el cuello. Y sacó de su túnica un vestido de baile de un rojo intenso. Se lo puso encima con una agilidad asombrosa. Kingwan, cierra los ojos. Voy a mostrarte mi truco maestro bajo la manga. Al segundo siguiente, sacudió su larga cabellera. Y ante todos empezó a bailar aquella misma danza del banquete imperial. La danza de la muerte. Lanzó nubes de harina al aire con elegancia, convirtiéndolas en una cortina de humo natural. Los guardias imperiales, cegados por el polvo, solo veían una sombra roja moviéndose entre la multitud. La asesina. Es la asesina que saltó al río para suicidarse. Gritaban los soldados aterrados. Susan, aprovechando el desmadre, me levantó con una mano, mientras con la otra sujetaba a Kwee. De un salto ligero, ejecutó el legendario paso ligero sobre las paredes. Se impulsó en las almenas de la muralla, como si fuera un gran fénix rojo, llevándonos directamente por encima de las puertas de 10 metros de altura. En el momento de aterrizar, a lo lejos Zhang Wuyan falló su flecha a propósito, mirando nuestras siluetas alejarse. Susurró sin emitir sonido. Kingwan, vete, no regreses nunca más. Tras escapar de la ciudad de Hangzhou, cambiamos nuestras identidades y llegamos a un paraíso oculto del mundo. Pero este problemático de Susan resultó llevándome nada menos que a su cuartel general de asesinos. O sea, esa organización misteriosa que está tan en la quiebra que no tiene ni para comer. Miro esa choza destartalada con goteras por todas partes. Y a esos tipos en la puerta montados en burros flacos. Asesinos de élite, venga ya. Siento un tic nervioso en el ojo. Susan, me estás diciendo que tu supuesta fortuna millonaria es este montón de chatarra vieja. Susan se rasca la cabeza avergonzado. Bueno, resulta que gasté todo el dinero comprando los locales para tu negocio. Pero no te preocupes. De ahora en adelante aceptaré encargos para mantenerte. Mientras hablábamos, jefe, un hombre con aspecto muy bonachón salió de repente, sosteniendo un papel amarillento en la mano. Susan, has cumplido la misión. Aunque el emperador no murió, ahora que ha destronado a la reina y el palacio es un caos total. El cliente está muy satisfecho. Y ha duplicado el pago final. Le arrebato el papel para leerlo. Y casi se me salen los ojos de las órbitas. La firma del cliente dice: Zhou. Es la reina madre Zhou, esa que siempre parecía tan calmada, viendo todo desde la barrera en el Palacio Frío. Resulta que aquel drama del destronamiento de hace 3 años fue un plan que mi suegra armó con sus propias manos, solo para proteger a su nuera. Mientras intento procesar este lío, Susan me abraza de repente por la espalda. Kingwan, ya que el emperador es cosa del pasado, aquella apuesta nuestra de tener un hijo, ¿no crees que va siendo hora de cumplirla? Al final de la historia, no me convertí en la reina más poderosa del mundo. Regresé a mi pequeño huerto. Solo que esta vez, el huerto está en lo profundo de una montaña deshabitada. Aquí no hay emperadores, ni concubinas envidiosas, solo coliflores cubriendo las colinas. Y un grupo de viejos amigos, que siempre vienen a gorrear comida. Zhang Wuyan renunció a su cargo y se volvió el cazador de la zona. Su tarea diaria es dejar unos cuantos conejos gordos en mi puerta. Li Yuan y Kwee al final se casaron. Se pasan el día discutiendo sobre abrir una nueva sucursal. Y Susan, ese asesino que una vez hizo temblar al mundo de las artes marciales, ahora lleva un sombrero de paja. Y me quita las malas hierbas del campo muy juicioso. Yo me tumbo en el columpio cubierto de parras de uva. Así es. Al final acabé cediendo, con un manual de agricultura en la mano. Tomo el sol perezosamente. Susan se limpia el sudor. Se acerca y besa mi vientre ya abultado. Kingwan, si esta vez nace una niña, también le enseñaremos a cultivar verduras. Me doy la vuelta, con una sonrisa radiante. Que verduras ni que 8 cuartos. Esta jefa le va a enseñar cómo abrir una franquicia, para quedarse con todo el dinero de la dinastía Ming. El sol se pone en el horizonte, y a lo lejos se eleva el humo de las chimeneas. Alguien me preguntó una vez si me arrepentía de esos 3 años en el Palacio Frío. Y yo dije, si las coles crecen bien, cualquier lugar es primavera. Me llamo Su Kingwan, y mi vida apenas está comenzando de verdad.